programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 29 de abril de 2021. Estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Como ustedes saben, ayer muy temprano, a las 6 de la mañana, la policía irrumpió en el apartamento del abogado personal del expresidente Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani. Simultáneamente irrumpió también en las oficinas del señor Giuliani. Confiscaron, incautaron computadoras y teléfonos celulares como parte de una investigación criminal contra Giuliani por los tratos que tuvo con Ucrania cuando Trump era presidente. Giuliani está bajo la sospecha de haber quebrado las leyes para favorecer a dos hombres de negocios basados en Ucrania, Lev Parnas e Igor Fruman. Giuliani también está bajo la sospecha de haber quebrado las leyes cuando le pidió o le exigió al entonces presidente Trump que destituyera a la embajadora de Estados Unidos en Ucrania, la señora Marie Yovanovitch, quien en efecto a pedido de Giuliani fue destituida de su cargo en abril del 19, o sea, hace 2 años. Entonces Giuliani estaba eufórico. Había destituido a la embajadora de Washington en Kiev. Ahora está seriamente preocupado. Parece que sus movidas en Ucrania, tratando de encontrar pruebas devastadoras contra el hijo de Biden, Hunter Biden, que había servido como director en la compañía de gas ucraniana, compañía estatal de gas, Burisma. Bueno, parece que esas pesquisas que hizo Giuliani en Ucrania tratando de dañar al hijo de Biden rozaron el delito o incluso incurrieron en el delito. Así están las cosas ahora. Hay la presunción, claro, de que Biden está vengándose de Giuliani, ¿no? Porque Giuliani quiso encontrar inmundicias contra el hijo de Biden y ahora Biden es presidente y hay la sospecha en el campo de Giuliani y de Trump, que son íntimos amigos, de que Biden se está vengando y habría instruido al Departamento de Justicia que vaya a por todo contra Giuliani, no solo por haberse tumbado a la embajadora norteamericana en Kiev, Marie Yovanovitch, sino sobre todo por haber tratado de encontrar pruebas incriminatorias o inmundicias que dañaran la credibilidad del hijo de Biden, Hunter Biden. Biden fue preguntado hoy si él había dado instrucciones para que la justicia avanzara sobre su enconado rival Giuliani. Respondió que no. Were you aware of that raid before it happened? I give him my word I was not. I made a pledge. I would not interfere in any way, order, or try to stop any investigation the Justice Department had underway. Have you been briefed on any other investigations involving? And I'm not asking to be briefed. I'm not asking to be briefed. That's the Justice Department's independent judgment. Yo no sé si creerle a Biden, ¿eh? Yo creo que está profundamente enemistado con Giuliani. No le perdona a Giuliani que se haya metido con su hijo. Además, después de que Biden hubiera perdido a su hijo mayor víctima de cáncer en 2015, ¿no? Entonces sí, Giuliani se fue a la guerra con la familia de Biden, tratando de destruir a Biden en la campaña presidencial del año pasado, ¿no? Y le fue mal, y perdió. Y como ahora tiene Biden todo el poder, entonces quizá hay una comprensible sed de venganza contra Giuliani. O así lo ve desde su mansión en Palm Beach el expresidente Trump, que salió a declarar en Fox News que Giuliani es un gran patriota y es un héroe y que esta es una venganza de Biden contra Giuliani. Rudy Giuliani is a great patriot. He does these things. He just loves this country. And they raid his apartment. It's like so unfair and such a it's like a double standard like I don't think anybody's ever seen before. It's very, very unfair. El hijo de Giuliani, en las afueras del apartamento donde vive su padre en Manhattan, en la calle 66 Este y Avenida Madison, salió también a declarar hoy en tono muy agrio, en tono furioso,
diciendo que la justicia estaba parcializada, ¿no? Que el Departamento de Justicia estaba corrompido o sesgado, siguiendo instrucciones envenenadas de Biden y sus aliados, que sueñan con ver en prisión a Giuliani. Un hombre que hace 20 años después de los atentados a las Torres Gemelas era considerado un héroe nacional aquí en los Estados Unidos y a quien muchos veían como un seguro presidente republicano. Y fíjense dónde ha terminado Giuliani. Mind you, I'm speaking as a son and a concerned American. Anybody, any American, whether you're red or blue, should be extremely disturbed by what happened here today, by the continued politicization of the Justice Department. This is disgusting. This is absolutely absurd, and it's the continued politicization of the Justice Department that we have seen. And it has to stop. If this can happen to the former president's lawyer, this can happen to any American. Bueno, yo creo que hay una venganza en marcha contra Giuliani y que es una venganza, por supuesto, también contra Trump, ¿no es cierto? Si consiguen meter en la cárcel a Giuliani, le habrán dado en la línea de flotación con un torpedo nuclear al portaaviones que es Trump, ¿no es cierto? Van a por eso entonces. Y debido a ello sale, claro, enfadado, enojado el hijo de Giuliani, que dice que los policías que rompieron en la casa de su papá y en la oficina de su papá se llevaron un montón de celulares y computadoras que no van a incriminar para nada a su padre, el señor Giuliani, pero, añade el hijo, no se llevaron la única evidencia que sí era demoledora contra Hunter Biden, con lo cual sugiere el hijo de Giuliani que su padre tiene todavía una copia de la famosa laptop que dejó olvidada en una tienda de reparación de computadoras en Delaware, el hijo de Biden, Hunter Biden. Enough is enough. The only piece of evidence that they did not take up there today was the only piece of incriminating evidence that is in there. And it does not belong to my father. It belongs to the current president's son. That's all I have to say. Any questions you can refer to his lawyer. All I will say is this. To all Americans out there, our Justice Department should be independent of politics. Enough is enough, ladies and gentlemen. We cannot stand for this anymore. Pero Biden siente que se metieron con su familia en la campaña presidencial del año pasado. Biden era un hombre malherido por la muerte de su hijo mayor de cáncer antes de que éste cumpliera 50 años. Ahora Biden es presidente, ¿no? Y entonces Giuliani va a tener que bailar con la más fea. Esto es lo que se viene, ¿no? Y no sería extraño que Giuliani terminara tras las rejas. Un final verdaderamente indigno y oprobioso para quien fue un héroe nacional hace 20 años. Quiero compartir con ustedes algunos de los momentos más rescatables del mensaje a la nación que dirigió anoche el presidente Biden, porque tengo la ilusión de que ustedes no vieron ese mensaje puesto que estaban viendo este programa. Déjenme morir con esa ilusión. Pero vamos primero a la pausa y regresamos enseguida con los fragmentos más memorables de Biden hablando ayer al Congreso. Luego, quizá lo que más me interesa compartir con ustedes esta noche, ¿no? La violencia salvaje, bárbara, irracional, desatada ayer en las principales ciudades de Colombia, como parte de un paro nacional de la izquierda de Petro contra el gobierno de Duque, repudiando una reforma tributaria que impulsa a Duque. Ha sido verdaderamente muy triste ver esas imágenes de violencia. Ya regresamos. Bueno, la gran noticia de hoy es que 100 millones de estadounidenses ya se han vacunado con las 2 dosis. O sea, el 30% de la población. Es una gran noticia, ¿no? De la población susceptible de ser vacunada este año, ¿no? 100 millones con ambas dosis. Por suerte, ahí estamos incluidos mi esposa y yo. Bueno, anoche habló Biden en el Congreso y precisamente se refirió al coronavirus. There's still more work to do to beat this virus. We can't let our guard down. But tonight, I can say, because of you, the American people, our progress these past 100 days against one of the worst pandemics in history has been one of the greatest logistical achievements this country's ever seen. Prometió también el presidente Biden algo que había dicho antes, ¿no? Y es que no subirá los impuestos a las familias ni a los individuos que ganen menos de $400,000 al año.
How do we pay for my jobs and family plan? I made it clear we can do it without increasing the deficits. Let's start with what I will not do. I will not impose any tax increase on people making less than $400,000. But it's time for corporate America and the wealthiest 1% of Americans to just begin to pay their fair share. En cuanto a la inmigración ilegal, que hay una severa crisis en la frontera sur desde que asumió la presidencia en enero 20, Biden por fin se decantó por una postura globalista, liberal, y dijo basta de hacer la guerra, una guerra además inútil, a la inmigración. Immigration has always been essential to America. Let's end our exhausting war over immigration. For more than 30 years, politicians have talked about immigration reform, and we've done nothing about it. It's time to fix it. On day one of my presidency, I kept my commitment and sent a comprehensive immigration bill to the United States Congress. If you believe we need to secure the border, pass it because it has a lot of money for high-tech border security. If you believe in a pathway to citizenship, pass it. El presidente Biden anoche también aludió a los más de 11 millones de indocumentados que viven aquí en los Estados Unidos. Tuvo palabras compasivas hacia ellos, sugirió que quiere darles un camino hacia la eventual ciudadanía. Over 11 million undocumented folks, the vast majority of here overstaying visas. Pass it. We can actually, if you actually want to solve a problem, I've sent a bill to take a close look at it. We also have to get at the root problem of why people are fleeing, particularly to our southern border from Guatemala, Honduras, and El Salvador. The violence, the corruption, the gangs, the political instability, hunger, hurricanes, earthquakes, natural disasters. Vieron cómo el senador tejano Ted Cruz se quedaba casi dormido, ¿no?, escuchando a Biden. Seguramente extraña la oratoria volcánica de Trump. ¿Ah? Biden se equivocó, quiso decir cuando era vicepresidente, pero dijo cuando era presidente. When I was president, when I was vice president, the president asked me to focus on providing help needed to address the root causes of migration. And to help keep people in their own countries instead of being forced to leave. The plan was working, but the last administration decided it was not worth it. I'm restoring the program and asked Vice President Harris to lead our diplomatic effort to take care of this. I have absolute confidence she'll get the job done. Dos mujeres detrás, ¿no? Bastante insólito, la vicepresidenta y la señora Pelosi, la jefa de la Cámara de Representantes. Bueno, el presidente Biden también aludió a la amenaza nuclear que representan tanto la teocracia de Irán como la dictadura dinástica familiar de Corea del Norte. On Iran and North Korea, nuclear programs that present serious threats to American security and the security of the world. We're going to be working closely with our allies to address the threats posed by both of these countries through diplomacy as well as stern deterrence. And American leadership means ending the forever war in Afghanistan. Y en cuanto a la guerra eterna en Afganistán, que mal se podría decir que ha sido ganada por Estados Unidos, en Afganistán nunca se ganan las guerras, y esto lo saben los soviéticos también. El presidente Biden reafirmó su propósito de traer de regreso a casa a todas las tropas estacionadas en Afganistán. And we said we would follow Osama bin Laden to the gates of hell to do it. If you've been in the upper Konar Valley, you've kind of seen the gates of hell. And we delivered justice to bin Laden. We degraded the terrorist threat of al-Qaeda in Afghanistan. And after 20 years of valor, and sacrifice, it's time to bring those troops home. Para mí, lo más sorprendente del mensaje de Biden anoche fue cuando habló del cáncer. Recuerden, él perdió a su hijo mayor víctima de cáncer hace 6 años, ¿no? Y entonces Biden dijo que hay que invertir dinero en la investigación sobre el cáncer porque él cree, y lo dijo así, que el cáncer puede ser derrotado y que el cáncer, que es una amenaza letal tal como la conocemos ahora, puede dejar de serlo. I'll still never forget when we passed the cancer proposal in the last year as vice president. Almost $9 million going to NIH. And excuse the point of personal privilege, I'll never forget you standing, Mitch, and saying, name it after my deceased son. It meant a lot. But so many of us have deceased sons, daughters, and relatives who died of cancer. I can think of no more worthy investment. I know of nothing
that is more bipartisan. So let's end cancer as we know it. It's within our power. It's within our power to do it. ¿Será posible eso? Bueno, es un tema fascinante, ¿no? También se refirió el presidente Biden anoche a la excesiva violencia policial, a la brutalidad policial contra las minorías raciales, principalmente contra los afroamericanos, que es un tema que se presenta semana a semana y que por supuesto hiere el tejido más sensible de la nación. We've all seen the knee of injustice on the neck of black Americans. Now's our opportunity to make some real progress. The vast majority of men and women wearing a uniform and a badge serve our communities, and they serve them honorably. Sorprendió, o al menos a mí me sorprendió, el tono bien duro que empleó Biden anoche para referirse a la dictadura comunista china. Investments I propose tonight also advance the foreign policy, in my view, that benefits the middle class. That means making sure every nation plays by the same rules in the global economy, including China. In my discussions with President Xi, I told him, we welcome the competition. We're not looking for conflict, but I made absolutely clear that we will defend America's interest across the board. Hay, por cierto, una novela fascinante que se está leyendo muchísimo estos días, 2034, escrita por dos exoficiales de la alta inteligencia de los Estados Unidos. Es una novela, es ficción, y es una guerra nuclear entre Estados Unidos y China, que ocurre en 2034. O sea, 13 años, no estamos tan lejos, ¿no? Y la potencia que emerge victoriosa de esa conflagración nuclear no es Estados Unidos ni China, es la India, Porque ahora hay la teoría de que Estados Unidos tiene que forjar una alianza con el Reino Unido y con la India. Porque los expertos en inteligencia dicen que Europa va a terminar forjando una alianza con Rusia. Y luego, por supuesto, está la China, ¿no? Que viene pisando fuerte. Bueno, sobre Rusia, anoche Biden también tuvo un tono receloso, desconfiado de Putin, ¿no? Él y Obama se llevaron siempre muy mal con Putin, no digamos ya Hillary Clinton, ¿no? Los tres detestaban a Putin y, digamos, la mala sangre era recíproca, ¿no? With regard to Russia, I know it concerns some of you, but I made very clear to Putin that we're not going to seek escalation, but their actions will have consequences. They turn out to be true, and they turned out to be true. So I responded directly and proportionally to Russia's interference in our elections and the cyber attacks on our government and our business. They did both of these things, and I told them we would respond, and we have. But we can also cooperate when it's our mutual interest. We did it when we extended the New START Treaty on nuclear arms, and we're working to do it on climate change. But he understands, we will respond. Muy interesante, muy bien. Bueno, tenemos que ir a la segunda pausa, regresaremos en breve y al volver, la violencia salvaje, bárbara, de los matones en Bogotá, en Cali, en Medellín, ayer, saqueando y destruyéndolo todo, ¿no? En nombre de la izquierda que quiere llegar al poder por la vía democrática en Colombia. Qué miedo, en Colombia hay elecciones presidenciales en un año, en mayo del 22. Y ayer la izquierda se volcó a las calles a demostrar sus músculos y a romperlo todo, ¿no? Lo consiguió, pero el daño ha sido incalculable, por supuesto, y el país está hoy condolido por esta penosa explosión de violencia irracional por parte sobre todo de los jóvenes que están tan enceguecidos con Petro, ¿no? Ya regresamos. Bueno, estoy muy triste y muy preocupado por lo que ha pasado ayer en las principales ciudades de Colombia, ¿no? La izquierda, sobre todo la izquierda liderada por el senador Gustavo Petro, ex candidato presidencial, primero en todas las encuestas de intención de voto. Hay elecciones presidenciales en Colombia en un año, mayo del 22, se volcó a las calles. Principalmente los jóvenes, ¿no? Repudiando una reforma tributaria que ha anunciado el presidente colombiano Duque. La protesta, como se verá a continuación copiosamente, con superabundancia de videos, no fue para nada pacífica. Sangre y fuego, reportaba la prensa europea
en las calles de Colombia. Sangre y fuego en Colombia en una protesta contra la reforma fiscal. Decenas de miles de personas salieron a las calles el miércoles a pesar de que el país atraviesa su peor pico de la pandemia con más de 400 fallecidos diarios. El motivo de su ira es la reforma tributaria impulsada por el gobierno, que critican se traducirá en hambre y miseria para el pueblo. Discutida en el Congreso, la subida de impuestos a la renta y a productos básicos está pensada para recaudar casi 7.000 millones de dólares que ayuden a capear la crisis. Bueno, quizá la reforma tributaria que plantea el presidente Duque es una mala idea, pero es manera de discutirla o de debatirla o de rechazarla haciendo lo que han hecho los vándalos, los matones, los gamberros ayer en las calles de Colombia. Me parece que no. Por ejemplo, en Cali, ¿no?, derribaron una estatua de un ilustre conquistador español y quemaron 4 autobuses. La jornada de protesta comenzó con un inesperado ataque a la estatua del fundador de Cali, Sebastián de Belalcázar, que fue derribada. El hecho fue cometido por indígenas de la comunidad indígena Misak. Cuando las autoridades se disponían a restablecerla, llegó otro grupo de indígenas y la situación se salió de control. Mientras tanto, en el sur, encapuchados vandalizaron 9 buses del Mío, de los cuales 4 fueron quemados. La violencia ciega, ¿no? Destruirlo todo, quemarlo todo, saquearlo todo. Destruyeron también cámaras de seguridad, cámaras que aplican multas de tránsito y saquearon tiendas de electrodomésticos, robando principalmente televisores. Además, 23 cámaras de fotomultas también han sido vandalizadas y los manifestantes han bloqueado las principales vías, generando un caos en la movilidad. Minutos después, otro grupo ingresó a la fuerza y saqueó este almacén de cadena ubicado en el barrio Calipso. Las imágenes muestran a varias personas llevando televisores y otros elementos de valor. Ante la caótica situación, las autoridades decretaron medidas urgentes como el toque de queda desde la 1 de la tarde y el ejército comenzó a salir a las calles. O sea, no estoy de acuerdo con el presidente Duque, entonces voy y me robo un televisor gigante. De veras, esa es la manera de protestar. No respetan nada estos gamberros, estos desquiciados, ¿no? Ignoran el valor supremo de la propiedad privada, ¿no? Y atacaron, por supuesto, como era de suponer, a un montón de establecimientos bancarios. Cerca de la Plaza de Caicedo, una entidad bancaria que había cerrado sus puertas específicamente para evitar que sucedieran este tipo de situaciones. Sin embargo, los vándalos se fueron en contra de esta entidad bancaria con piedras, palos, ingresaron a la fuerza e intimidaron a los empleados que se resguardaban tras un vidrio blindado. Escuchemos los momentos de angustia que vivieron los trabajadores de este sector bancario. ¿Cómo van a agredir, a aterrorizar así a las empleadas, mujeres de esa agencia bancaria? ¿Qué culpa tienen ellas, no? Es verdaderamente deplorable, triste, patético, ¿no?, ver que estos jovencitos colombianos se entregan a los dioses irracionales de la violencia, ¿no? Bueno, es muy triste. En el centro de Medellín también hubo numerosas escenas de vandalismo. Autoridades nos reportan que un pequeño grupo de manifestantes han tratado de ingresar a algunas entidades bancarias, incluso han vandalizado sus fachadas. También han tratado de tomarse algunas de las cámaras de fotodetención, especialmente ubicadas en el sector de San Juan. Las autoridades han tenido que intervenir con el escuadrón antidisturbios para tratar de disuadir esta turba de personas que pretendían tomarse algunas entidades bancarias. También se registraron, por supuesto, brotes, espasmos de violencia en el centro de Bogotá, en la Plaza Bolívar, y en particular contra una patrulla policial, una camioneta de tránsito de la policía, que fue salvajemente atacada por estos matones. Así terminó la marcha en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá. Ya finalizando las marchas, un grupo de desadaptados arremetió contra varios edificios públicos. Y también contra los policías que los protegían. Un agente del ESMAD fue víctima de una grave lesión. Una situación que generó la reacción del ESMAD, que retuvo a varios de los agresores. A unas cuadras de allí, también en el centro de Bogotá, otro grupo atacó brutalmente una patrulla de la Policía de Tránsito. Algunos con las manos arriba trataban de frenar la agresión.
policías dentro de la unidad del vehículo, aterrados, y los matones golpeando el auto, rompiendo los vidrios, no se puede creer. Luego le arrojan un ladrillo en la cabeza a un así llamado gestor de convivencia, o sea, a una suerte de cascos azules, ¿no? A un joven que estaba allí tratando de calmar los ánimos y de conciliar a las partes más exasperadas del conflicto. Los violentos tampoco respetaron a los gestores de convivencia que acompañaban la marcha. En un enfrentamiento, uno de los que atacaba al ESMAD les lanzó lo que parece ser un ladrillo que terminó golpeando la cabeza de una gestora de convivencia. Le dieron con un elemento contundente a los de allá. Ya estamos ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa para quien permita identificar, poder judicializar y capturar a esta persona que atentó contra este gestor y servidor de la alcaldía de Bogotá. El gestor, el joven, fue gravemente herido en el ojo izquierdo. Si uno se pregunta, ¿esta es la juventud izquierdista que quiere llegar al poder en Colombia? ¿Esta es la izquierda que quiere gobernar Colombia? Este es el joven gestor de convivencia que ayer resultó herido en medio de los disturbios generados en las protestas del paro nacional en Bogotá. En este video se observa el momento en el que el gestor se acerca a uno de los policías del ESMAD en medio de la función de mediadores que cumplen. Allí se ve como un elemento es lanzado desde el otro costado en dirección hacia los uniformados y alcanza al joven hiriéndolo a la altura de su ojo izquierdo. Rápidamente uno de los agentes del ESMAD lo auxilia. Los energúmenos, los vándalos, los delincuentes, ¿no? Porque en realidad muchos de ellos son delincuentes, quizá no se dan cuenta de que lo son, pero actúan como tales, atacaron a una televisora, a RCN. Conozco bien el local de esa televisora. Yo viví un año en Bogotá hace 12 años y trabajé ahí en esa cadena, en RCN. Por suerte sus instalaciones son bastante fortificadas, de manera que los matones no lograron penetrar en ellas. Algunos medios de comunicación también fueron blanco de los ataques. Actos vandálicos que dejan hasta el momento cerca de 50 retenidos y varios civiles lesionados, entre ellos casi 20 policías. Lunares que, sin embargo, para el gobierno nacional no pueden afectar el buen comportamiento de la mayoría de los asistentes de las marchas. Quienes hacen actos de vandalismo, los que están limitando a los ciudadanos de bien el poder salir a manifestarse. En Bogotá los vándalos atacaban pequeños locales comerciales, ¿no? Tiendas, bodegas, estanquillos, boutiques de ropa, pero pequeños locales comerciales, provocando seguramente una pérdida cuantiosa a sus dueños y a sus empleados. Efectivamente, desmanes en 3 localidades de Bogotá, la localidad de Suba, varios locales comerciales, supermercados saqueados en el sector de Lisboa, en el sector de Villa Cindy, donde hay fuerte presencia de la Policía Nacional. En Kennedy, una tienda de pinturas, tiendas de telefonía celular también saqueadas por estos criminales. La policía hace presencia, pero dicen que entran y salen en estos puntos del suroccidente de Bogotá. No creo que los dueños de esas pequeñas tiendas, de una de celulares, sean otra de pinturas. No creo que sean ricos de la oligarquía colombiana, ¿no? Son medianos empresarios, medianos y pequeños comerciantes. No se les respeta su propiedad privada, su mercadería, su patrimonio. Entran estos salvajes, lo roban todo, se llevan todo cuanto pueden, queman también lo que pueden dejar incinerado en el camino. Son verdaderamente unos salvajes, ¿no? Caos en la noche bogotana. Saqueos, enfrentamientos, daños y capturas. En 3 localidades los vándalos hicieron de las suyas. En Bosa, las barricadas suspendieron el paso de los vehículos hacia el centro de la localidad. Jóvenes armados con piedras y palos se enfrentaron a la policía. Voltearon los contenedores llenos de basura y les prendieron fuego. Qué difícil es, ya yo estoy mayor, ¿no? Y entonces supongo que me quejo como un viejito cascarrabias. Pero qué difícil es tener una buena idea, ejecutarla con tenacidad, construir un pequeño negocio y volverlo rentable. Y eventualmente expandir esa idea y abrir otro negocio u otros negocios. Esto es muy difícil, no cualquiera lo hace. Ahora, qué fácil es una tarde o una noche
entrar en ese negocio y destruirlo todo, como hicieron ayer los matones de la izquierda colombiana. Durante varios minutos los estruendos se escucharon en la vía principal. Mientras tanto en Usme, observen cómo un grupo de personas destruyó la reja de un local. Después de varios intentos ingresaron y se robaron todo lo que encontraron a la mano. Los vecinos son solidarios y me llamaron para que acudieran y que estaban saqueando los negocios de este lado. Gracias a la reacción oportuna de todos estos hombres que han estado en diferentes choques por toda la capital del país, lograron retener a estos vándalos que estaban saqueando esta tienda en la localidad de Usme. Se habla de por lo menos 8 personas capturadas. Por supuesto, no respetaron nada, no respetaron los locales públicos tampoco, y por ejemplo vandalizaron una venerable estación ferroviaria de Antioquia. Uno de los daños que más le dolió a la ciudadanía fue el de la antigua estación del ferrocarril de Antioquia, patrimonio histórico del país. Los vándalos ingresaron a la estructura, rayaron fachadas y dañaron puertas que datan de 1935, una pérdida incalculable para la historia paisa. Son piezas originales que el trabajo de restauración es bastante exigente y riguroso. Se ha vulnerado un ícono de la memoria histórica del departamento y del pueblo antioqueño. Esto es una cosa que no tiene precedentes. En el corazón de Medellín, que es una ciudad tan bonita, la zona bancaria estaba destruida, con olor a quemado, y muchas agencias bancarias saqueadas por los matones. Esta mañana, todavía la zona bancaria del centro olía a quemado. Los daños en entidades financieras y en el Banco de la República evidenciaron el vandalismo del que fue víctima el corazón de Medellín. Tenemos 15 entidades bancarias saqueadas, vandalizadas y hurtadas. 9 locales comerciales que fueron vandalizados, saqueados y con intento de incendio. Uno de esos 9 establecimientos fue el de Byron. Los videos muestran el saqueo indiscriminado, personas llevándose su mercancía. Bueno, los heridos suman más de medio centenar, los policías heridos suman más de 10. 57 personas resultaron heridas, entre ellas 4 mujeres que denunciaron maltrato de la policía. 10 uniformados salieron lesionados. A este gobierno de Duque, pues, cómo se pone a alborotar el chispero con una reforma tributaria, viendo la situación de nuestro país. A este vandalismo le hace falta ejército, porque ellos a la policía le perdieron el respeto. Es verdad, se vio que le han perdido el respeto a la policía, se vio clarísimo, ¿no? Algo parecido a lo que ocurrió tal vez en el segundo semestre de 2019 en Chile, ¿no? Habla una comerciante, Yolanda, que llega hoy a su local comercial y encuentra todo destruido, los vidrios rotos, la mercadería saqueada. Para Yolanda no hay otra manera de describir a los vándalos que supuestamente salieron a protestar pero terminaron acabando con su negocio. Hoy, cuando llegó a abrir las puertas, se encontró con esta triste realidad. Cuando llegué hoy en la mañana encontré esto. Sí, señor. Todo vuelto nada. Dañaron todos los vidrios, todo. Varios establecimientos de comercio en el centro de la ciudad están así. Cajeros automáticos destruidos y la indignación de comerciantes de ver tanta destrucción y cómo atacaron a los policías, como quedó registrado en este video. Pero está claro que la policía tenía órdenes de no repeler a los agresores, ¿no? Es decir, que la policía daba un paso atrás y 2 también y 3 también, ¿no? Y por eso los matones avanzaron todo cuanto pudieron. También avanzaron en el Palacio de Justicia. La policía frustró varios intentos de ingreso a la fuerza al Palacio de Justicia, como lo registró el mismo secretario de Gobierno en un video publicado en su cuenta de Twitter, donde se ve cómo algunas personas lograron llegar a la plataforma del Palacio y con piedras y palos se enfrentan a la fuerza pública que impide su paso. En otro momento se ve cómo derriban las rejas que rodearon la edificación. Lamentamos que unos pocos violentos hubieran impedido que la mayoría que protestaba pacíficamente se expresara en la Plaza de Bolívar. La violencia impide que las justas causas que motivan la protesta sean las protagonistas. Destruyeron, por lo visto, en las inmediaciones de ese Palacio de Justicia las cámaras de seguridad. En otras imágenes se ve cómo fueron destruidas las cámaras de seguridad del palacio. Los cables fueron reventados, lo que dejó inservible el sistema, así como las cámaras de registro al interior de la edificación. Los vidrios blindados del ingreso de funcionarios, correspondencia y alrededor del edificio fueron rotos. La Procuraduría también reportó que sus oficinas en Cali fueron apedreadas. Rechazamos de manera enfática los actos de vandalismo contra las oficinas de la Procuraduría General de la Nación en
el municipio de Cali, en nuestra Procuraduría Provincial. Qué miedo entonces que gane la extrema izquierda en Colombia en un año, y por supuesto qué miedo que gane la extrema izquierda en el Perú en 6 semanas, ¿no? 6 de junio, qué miedo. Porque hoy el candidato de la extrema izquierda peruana, el candidato chavista Pedro Castillo, sufrió una súbita descompensación respiratoria. Vamos a regresar con eso después de la pausa y con unas declaraciones un tanto insólitas del Papa argentino sobre la catástrofe humanitaria venezolana. Ya volvemos. Bueno, en el Perú hay elecciones presidenciales en 6 semanas, por supuesto, y el favorito para ganarlas, el candidato de la extrema izquierda comunista Pedro Castillo, había retado a su adversaria Keiko Fujimori a debatir en una plaza pública en el norte, una provincia al norte del Perú. Ella, la señora Fujimori, había aceptado el desafío para debatir pasado mañana sábado. Sin embargo, hoy en horas de la tarde, en Lima, el candidato Castillo fue llevado de urgencia a un hospital, sufrió, dicen, una descompensación respiratoria. Este era Castillo antes de sufrir esa descompensación. No se sabe si tiene coronavirus. No es seguro, porque la prensa informa de que Castillo tuvo coronavirus y se recuperó a principios de este año. Keiko Fujimori, no estamos en una dictadura a la cual usted está acostumbrada para quebrarme una agenda que me ha puesto el pueblo. Pero si está tan apurada para debatir, yo espero este sábado a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas de Chota para debatir los puntos que quiera. Creemos importante decir al Perú de que yo no me corro. Quien se corrió fue su padre, después de haberse quedado en mi país. Primero, no me parece serio debatir en una plaza pública y en una provincia donde el señor Castillo es mucho más querido que la señora Fujimori. Esto no es serio, ¿no? El debate tiene que estar organizado por jurado de elecciones y tiene que ser en un escenario apropiado, neutral, sin presencia de, digamos, multitudes que puedan perturbarlo, ¿no? No me parece serio debatir en una plaza pública que él elige a su antojo, ¿no? Y tampoco me parece serio desacreditar a la señora Fujimori criticando las cosas que hizo su padre, ¿no? Su padre hizo cosas muy malas, por supuesto, pero ella es una persona autónoma, independiente de su padre. De hecho, cuando su padre fugó al Japón y renunció desde Japón, la señora Fujimori, Keiko, pudo haberse ido y no se fue. Se quedó a vivir en el Perú. Entonces, bueno, en fin, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Ojalá los peruanos abran los ojos, ¿no? Y no se equivoquen como se equivocaron los cubanos con Fidel hace 62 años y como se equivocaron los venezolanos con Chávez hace 22 años. Ojalá no se equivoquen. Porque si se equivocan, sacar a Castillo y a Cerrón del poder puede que tome 10, 15 o 20 años. Y el daño, por supuesto, va a ser incalculable. A la economía, a las libertades. Bueno, la prensa europea informa que con uso de mototaxis se lleva la vacuna contra el coronavirus a los barrios populosos más marginales del Perú. Llegar hasta el último rincón de Perú para vacunar a los adultos mayores. Las populares mototaxis se han vuelto una herramienta para avanzar en la campaña de inmunización contra el COVID-19. A bordo de ellos, unas 30 brigadas de médicos salieron el miércoles a vacunar a ancianos y personas con discapacidad de 7 distritos de Lima. Estos vehículos pequeños, motorizados, nos permiten acceder a las zonas más altas de este distrito del Agustino. Como tú puedes ver con las cámaras, hay cerritos y es más fácil de transportar a la brigada para que pueda vacunar al adulto mayor. Vacunan principalmente entonces a personas ya de edad que no pueden salir de sus casas. El personal de salud asiste en los domicilios a aquellos que no pueden trasladarse hasta los centros de vacunación. El día de hoy están poniéndole la primera dosis de la vacuna contra el COVID a mi abuelita por el motivo de que ella tiene una fractura de cadera. Entonces el Ministerio de Salud nos está dando la facilidad de poder colocarla acá en nuestro domicilio, ¿no? La fase de inmunización de mayores de 80 años empezó el 8 de marzo, pero ha avanzado lentamente por la escasez de dosis y centros de vacunación. El Papa argentino, que por supuesto es de izquierda peronista, ¿no? Que adora a Cristina Kirchner, a Alberto Fernández y que abomina a Mauricio Macri, habló por fin de Venezuela. ¿Criticó a la dictadura venezolana? No. ¿Denunció la violación a los derechos humanos en Venezuela? Tampoco. Pido a Dios por la reconciliación y la paz entre los venezolanos. Quisiera ir a visitarlos a ustedes. Que las instituciones públicas sepan brindar siempre seguridad y confianza a todos. Y que el pueblo de esa bella
tierra, encuentre siempre oportunidades para el desarrollo humano y la convivencia. Pero no hay oportunidades para el desarrollo humano en Venezuela, Su Santidad. No hay oportunidades. La gente que quiere tener un desarrollo humano se va caminando de Venezuela o se arroja al mar para llegar a Trinidad y Tobago, a Curazao y Aruba. No hay oportunidades en Venezuela porque no hay libertad. Una unidad operativa en la que todos, con seriedad y sinceridad, desde el respeto y el reconocimiento recíprocos, anteponiendo el bien común a cualquier otro interés, trabajen por la unidad, la paz y la prosperidad, para que de este modo los ciudadanos y ciudadanas vivan con normalidad, productividad, estabilidad democrática, seguridad, justicia y esperanza. Este es Disneylandia, el Papa, ¿no? ¿De qué estabilidad democrática se puede hablar en Venezuela de hoy? Es una dictadura, viola los derechos humanos, no dice nada de eso el Papa. Y además pide que las democracias occidentales no intervengan en la crisis venezolana. Pido que entre todos recuperemos esa Venezuela en la que todos sepan que caben, en la que todos pueden encontrar un futuro. Y pido al Señor que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional. Nada, ninguna intervención de afuera, ¿no? Pero no hay una intervención de afuera, no están metidos los cubanos ahí, 2.000, 3.000 espías cubanos, esa no es una intervención de afuera. Pero yo le pido al Señor que alguna milagrosa intervención de afuera traiga libertad a Venezuela. Le pido, le ruego al Señor ese milagro. Ya regresamos. Para terminar, guerra musical entre cubanos. Cuba vive una guerra musical de consignas políticas. Simpatizantes y detractores del gobierno cubano se han embarcado en un contrapunteo musical de reggaetón, salsa y rap. Una de esas batallas se librará el domingo en Miami cuando el dúo Gente de Zona interprete por primera vez en público Patria y Vida, el tema que desató las hostilidades. Patria y Vida llegó porque Cuba está en un momento crítico. Crítico. ¿No? Hay represión como nunca. No tienes derecho no tienes de libertad de expresión. No se cumplen los derechos humanos. Y entonces nosotros nos debemos al pueblo. Mi saludo a Gente de Zona. Que tenga mucha suerte en el concierto. Seguiremos conspirando mañana. Muchas gracias por hoy. Muy buenas noches.